Perfecto. Bueno, Ángela, bienvenida al taller de hoy. Gracias por estar con nosotros para Grupo Abrasador. Y lo primero, agradecerte ese ratito que nos dedicaste allí en tu despacho cuando fuimos a verte Beatriz y yo. Y agradecerte que hayas estado, a pesar de no haber empezado todavía a trabajar, pues por la unión que nos une un poco a través de nuestro amigo José que nos presentó y a Tamara y demás, pues al final el haberte conocido nos ha dado un poquito como de cercanía a ti, ¿no? Así que ya eres como miembro casi del grupo y bienvenida a Abrasador. Vamos a agradecer también mucho a Bea porque al final, como está trabajando con los locales, pues muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo. Como la tengo tan cerca, igual como que lo das por hecho, pero no quiero darlo por hecho sin más, sino que quiero agradecerte, Bea, o Beatriz, que hayas podido en el terreno laboral te llamo Beatriz, ¿verdad? ¿Prefieres que te llame Beatriz? Sí. Entonces, siempre está trabajando con los compañeros, está viendo que hay bastante incertidumbre en muchas cosas a nivel fiscal y contable, y ella ha sido la que me ha demandado que cree que sería un tema a tratar y bueno, pues no siempre enfocarnos en temas marketingianos, sino también tocar esos otros temas que son muy importantes para los restaurantes y a veces los hacemos menos caso. Así que gracias por empujarme a conocer a Ángela. Adelante, Ángela, cuando quieras, comenzamos. Pues nada, daros las gracias por esta oportunidad, por presentarnos y bueno, encantada de poder empezar a trabajar con un grupo abrasador y espero que resulte interesante, aunque sé que no es un tema nada atractivo porque el tema de la tributación nunca nos gusta, pero es muy importante porque al final una parte muy importante, o sea, un porcentaje alto de lo que estamos produciendo se nos van impuestos, como todos sabemos, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una charla un poco amena y lo que hemos comentado con Julio es que al final de la charla vamos a abrir un turno de preguntas para que consultéis un poco vuestra situación o bueno, algunas dudas que hayan podido surgir, ¿no? Y nada, lo primero, pues esto, presentarme. Soy Ángela Carlos, soy abogada especialista en tributación y bueno, somos un despacho de abogados por el IES 21, de abogados y asesores, que nos dedicamos a empresas de todo tipo en todo el ámbito nacional. ¿De acuerdo? Y bueno, Ángela, una cosa con respecto al audio, sí, no te creas que te oímos del todo bien. No sé si tú voy veas, a, sí, espera un momento, voy a intentar hacer un cambio. Un segundo. vale, hay también los cascos, a lo mejor si tuvieras algún casco, igual Voy a, Vale, gracias. Mientras vamos comentando un poquillo alguna cosa nosotros, vea, pero es que es verdad que es el audio Pues, pues muy... a ver si voy a subir aquí de todas formas. Sí, sí, por, claro, cuando por te mi parte, Julio, quería añadir, porque aunque todavía falta conectarse parte de los que yo les he dicho que era muy importante conectarse hoy, pero bueno, aquí veo que está Rafa y está Pepa de Cánovas. Eh, a mí me gustaría que este comienzo que hemos hecho, Ángela, hoy tratamos este tema, pero que hoy una de las cosas que me gustaría al final es que ellos mismos planteen cosas que les viene a la cabeza, que no se van a tratar hoy, pero que nos sirven para poder dar algún otro taller pues, en otro mes, o sea, ir avanzando. O sea, que igual que nos hemos ido haciendo muy profesionales a nivel digital en los restaurantes y que se avanza muchísimo, pues a mí me gustaría que en Abrasador pudiéramos ir avanzando poco a poco en cómo mejorar todo este tema. Que habrá gente que lo tenga muy bien, lo tenga todo impoluto, pero me imagino que la mayoría no, muchas veces por falta de conciencia o que no nos han asesorado del todo bien. Entonces, bueno, como eso es así y es lo que me he encontrado, pues creo que es una necesidad. Y entonces, de todo lo que surja, de dudas, yo me gustaría ir planteando charlas como la de hoy, teóricas, donde luego para ejecutar y ponerlas en marcha, pues bueno, pues
pues ya es en otro momento. Pero sí que me gustaría que se sepa que es hoy un inicio de algo que se puede ir evolucionando y desarrollando en Abrasador. O sea que a mí me parece muy interesante porque es un crecimiento en una pata que a mí me parece fundamental para el negocio. Entonces, que está muy bien el marketing y la digitalización, que mi marido eso es muy perseverante y ha conseguido un gran reto en Abrasador, Soy de pero ventas, me soy gustaría de esa ventas. parte, ¿vale? Se me nota el plumero que soy de ventas, digo. Sí, se nota el volumen. Y yo un poco más de gestión. Así que, Yo también estoy, ¿eh? ¡Oli! hola Javi, ¿qué tal? Pues no lo veo yo por ahí. Vale, es que creo que ya Estaba tenemos. de espía. Estabas oculto, Javi. Muy bien. Perfecto, sí, tenemos a Javi, tenemos a Ricardo, tenemos a José de Canela y Limón, tenemos a Mamalola, perfecto. Así que bienvenidos, compañeros, que no os había visto, perdonadme. Vamos con ello. Ángela, cuando quieras. Bueno, pues hoy, como decía Beatriz, vamos a tratar sí, solo una pequeña parte de lo que nos supone la fiscalidad en nuestros negocios, en los negocios de hostelería, ¿de acuerdo? Y queremos comenzar esta charla porque creo que es un tema que al final, como he titulado, es el gran dilema, es si estamos bien de autónomos o si necesitamos una sociedad, ¿vale? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos un negocio o cuando avanzamos en un negocio, ¿de acuerdo? La tributación es muy diferente, hay muchas diferencias en tributación, ahora vamos a ver, impuesto de sociedades, hay diferencias en el IRPF, hay pocas, pero algunas diferencias en IVA, en retenciones, en cotizaciones a la seguridad social, y hay grandes diferencias en responsabilidad, en control y en transmisión, ¿vale? Esto es un poco el índice de los temas que vamos a tratar y ahora vamos a ver cómo podemos ir situándonos y cuáles son los objetivos en cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Bueno, en un principio solo quiero situaros para saber de qué estamos hablando, ¿vale? Todos sabéis cómo funciona una cuenta de explotación, me da igual que seáis autónomos, que seáis sociedades, que estéis trabajando en módulos, al final estos son unos ingresos y unos gastos, ¿no? Unos ingresos y unos gastos que nos dan el anhelado beneficio, ¿no? El beneficio que tenemos que datar o que tenemos que intentar un beneficio aproximado del 20%. Ángela, se te oye nada más que regular, me lo están diciendo los compañeros también, y entonces es una pena porque te oímos, yo te oigo, pero nos cuesta mucho oírte. No sé si es por la. Vale. Voy a intentar, espera, a ver si consigo unos cascos. Claro, hay veces que con unos cascos lo que hace es que dirige mucho mejor el sonido, el audio, y a lo mejor se te oye mejor si los tienes por ahí. Si no, pues nos apañaríamos así y el siguiente taller ya nos preparamos para. Vale, es que al principio sí que se oía un Sí, segundo. al principio te oía mejor, pero ahora cuando nos hemos puesto a hablar parece como que se va la voz un poco, ¿sabes? Parece que hace eco. Eco, sí. Mira, hay una cosa, ¿tienes algún otro ordenador conectado o solo tienes uno? No, tengo uno porque el de trabajo está con otras cosas. Vale. Estoy mirando un segundito, a ver si me... Perfecto. Otra solución que yo a veces que he hecho es que me conecto con el móvil y quito el audio del ordenador y sigo la presentación con el ordenador, pero el audio del móvil se oye mucho mejor. Lo digo por si quieres intentarlo. Vale, voy a ver si me lo... Claro, en tu móvil accedes al correo que te he mandado yo, a ver si te deja, es por intentarlo, y si no, pues seguimos como estamos, ¿vale? Vamos a ver, es que un segundito que No, intento... no te preocupes que la tecnología es así que esto solo pasa los primeros días, luego ya lo cogemos el hilo. Sobre todo es porque, o sea, si no me oís bien es una lata. A ver... Es importante lo del audio, sobre todo porque es que en el ordenador mío se oye un poquito mejor, pero según sea el este también.
Vale. A ver. Quita el audio de uno de los sitios. Sí. Voy a quitar aquí. El del ordenador. ¿Ahí me oís? Ahí te oímos perfectamente. Buenas noches. Perfecto, ahora sí. Perdonar, porque Nada. voy a intentar poner aquí. Julio, quítales, que si no... Sí, cuando habléis, chicos, quitaros el audio y luego cuando vayáis a hablar os le dais, ¿vale? Los compañeros me refiero, porque como no os veo a todos en la esta, no tiene audio. No. Adelante, Ángela. Vale. Bueno, pues estábamos en la primera parte, ¿no? Vamos a ver una cuenta de explotación, que no voy a entrar al detalle en la cuenta de explotación, pero sí que necesitamos situarnos para ver de qué estamos hablando en impuestos. En impuestos, al final, lo que comentábamos es, tenemos unos ingresos y tenemos unos gastos. Y del beneficio que conseguimos, que al final tenemos que valorar, o sea, tenemos que tender o tenemos que pretender llegar pues este 20% de lo que representan los ingresos en nuestro negocio, nos debería quedar un 20%. ¿Cómo lo distribuimos? Ahí tenemos un ejemplo y bueno, evidentemente cada negocio tiene sus peculiaridades y hay que analizar cuál es la situación concreta del negocio. Aproximadamente en compras deberíamos estar entre un 30 y un 35%, en suministros debemos irnos a un 10, limitar ese gasto a un 10, el alquiler, que sé que representa normalmente un porcentaje alto de los negocios, tenemos que tender a que sea un 10, un 15%, nóminas. En un negocio de hostelería, al final se llevan, al igual que la compra de mercaderías, un porcentaje muy alto de nuestros ingresos, estaríamos en un 25%, y marketing y gastos administrativos son secundarios, pero tienen que estar presentes y tendemos que tender a un 3%. Vale. Con esto nos queda una cuenta de explotación genérica, muy genérica, en la que hablamos de un 20% de ganancias. Ese 20% de ganancias tributa. No hay nada nuevo en esto. Tributa. ¿Qué pasa? Que pues, tenemos que ver dentro de esas ganancias cómo tributa. Bien, pues a ver, la gran diferencia, la diferencia básica es, si yo soy sociedad, ese 20% que he obtenido de ganancias, teórico, insisto, ojalá esto se cumpliese siempre, pero ese 20% de ganancias que he obtenido tributa en sociedades, aún en el impuesto sobre sociedades, a un tipo fijo del 25%. ¿Vale? Y eso es lo que nos tenemos que quedar. Unos ingresos menos unos gastos, todos los gastos que tengo de explotación, todos seguidos, los que hemos visto en la cuenta de explotación muy genéricamente, pero que todos conocéis porque pagáis las facturas todos los días. Esa diferencia, ese beneficio me tributa al 25% en el impuesto sobre sociedades. Hay una excepción, sí que es verdad que en los dos primeros ejercicios podemos acogernos a un tipo reducido del 15%, pero la norma general es que las sociedades tributan al 25% sobre beneficios, ¿vale? Para que nos centremos. La siguiente opción, la otra opción, sería que esto tributase en impuestos sobre la renta de personas físicas, es decir, que tributase en actividades económicas, es decir, que fuésemos autónomos. Si somos autónomos, nuestra actividad económica sigue una cuenta de explotación parecida a la que hemos comentado al principio. En sociedades lo llamamos PIG, pérdidas y ganancias, que no deja de ser una cuenta de explotación con ingresos y gastos, amortizaciones, todo incluido ahí. ¿Vale? En la actividad económica, en IRPF, podemos deducirnos en principio gastos similares a los de impuestos de sociedades. No son exactamente iguales, pero podemos deducirnos la mayoría de los gastos. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Un tipo impositivo progresivo. Un tipo impositivo que no coincide, que no se asemeja al tipo impositivo fijo que hemos hablado de impuestos de sociedades al 25%. Y si veis, aquí va por escalado, entonces tenemos hasta 12.000 euros.
12.450, el 19%. De 12.000 a 20.000, un 24%. De 20.000 a 35.000, un 30%. Aquí, en este escalado, en el escalado ya de 20.000 a 35.000, ya estamos superando el tipo impositivo que tenemos en sociedades. Aquí estamos pagando un IRPF del 30%, es decir, de ese 20% que idílico que hemos dicho que me quedaba yo como beneficio, ya estamos pagando un 30% en IRPF, vale. Mientras que en sociedades sería un 25%. Si seguimos ascendiendo, o sea, a mayores ingresos, como es un tipo progresivo, mayor tipo impositivo tenemos. Si estamos entre 35.000 y 60.000, un 37%. Si nos pasamos de los 60.000, ya estamos al tipo impositivo del 45%. Vale, entonces, en principio esto parece muy claro y muy sencillo, es decir, si yo preveo, si yo creo, si yo tengo unos beneficios anuales, estamos hablando siempre de cifras anuales, mayores o alrededor de 30.000, 35.000, voy a decir, oye, en vez de pagar el 30% en IRPF, me constituyo una sociedad, tributo como en impuesto de sociedades y tributo a ese 25%. Sí, es verdad. O sea, esto nos ayudaría y ganaríamos un 5%, pero es cierto que las sociedades, y esto imagino que es un poco lo que echa atrás a muchos autónomos también, ese cambio de sociedad, o sea, de autónomo a sociedad, es que la sociedad tiene algunos gastos que conlleva algunos gastos mayores que un simple autónomo, ¿de acuerdo? La contabilidad es más exhaustiva, lo que tiene una lo que tiene una parte a favor y otra en contra. A favor es que tenemos mayor control. El hecho de tener una contabilidad más exhaustiva en la que el inventario se lleve correctamente, no quiere decir que en autónomos no se lleve, que se puede llevar, pero sí que es verdad que el tener una contabilidad sometida a los códigos contables que no están sometidos los autónomos nos facilita un mayor control de gestión sobre el propio negocio. ¿De acuerdo? Eso conlleva, es cierto, mayores esfuerzos, mayor trabajo y, por tanto, pues normalmente mayores costes que en un autónomo. Bueno, normalmente los fiscalistas, los asesores fiscales, ponemos un límite de unos 50.000 euros de beneficio para pasarnos a sociedad. Está muy claro que si pasamos de unos 50.000 euros anuales debemos estar en sociedad, porque la tributación es más baja. Y por otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero en tributación el camino es, si estamos por encima de los 50.000 euros, nos conviene porque vamos a tener mayor control, porque vamos a tributar menos y porque vamos a tener las responsabilidades más limitadas en sociedad. Vale. Algunos, no sé exactamente, no sé de los que estáis ahora mismo conectados, no sé si alguno me puede decir, oye, yo soy autónomo, pero estoy en módulos. No sé exactamente esto, si me podéis contestar. Si podéis daros audio, alguno el que queráis, Javi o alguno, pues si lo podéis contestar perfectamente vosotros dando el audio, y lo digo porque no sé exactamente quién está en esa situación, ¿sabes? ¿Quién está? Bueno, si no, os explico porque hay una tercera alternativa que está dentro de autónomos, ¿vale? Que sería, dentro de autónomos están los módulos o los moduleros que llamamos, ¿no? Que sí que es cierto que dentro de los límites puede resultar atractivo en cuanto a tributación. Es decir, volvemos al principio, tenemos sociedades que tributan por impuesto de sociedades a un tipo fijo del 25%. Tenemos autónomos que tributan por su beneficio según el escalado. Pero dentro de autónomos hay una especialidad que dentro de la hostelería está está explotada y se usa,
que es pagar por módulos, que es pagar una cuota fija predeterminada, ingrese lo que ingrese. O sea, ahí no tiene que ver si ingreso más o ingreso menos. Si tengo más gastos, si tengo menos gastos de personal, si tengo más gastos de alquiler, si tengo... No, hay ciertas actividades que son estas actividades que os he puesto aquí, que son restaurantes de 2 tenedores, cafeterías de 3 tazas, de 2 tazas, de 1 taza, cafés y bares. Todas estas actividades están incluidas y si estáis dentro de esta actividad podéis tributar dentro de IRPF como si fuese, o sea, por una cuota determinada que se denomina módulo, ¿vale? Sí que es cierto que estos módulos tienen unos límites. Tienen unos límites de volumen de ingresos, no estamos hablando de beneficio, de volumen de ingresos o volumen de gastos de 250.000 euros anuales. ¿Vale? Tienen límites de empleados, tienen otros límites, pero os he puesto así los más importantes. Límite a 10 empleados en caso de restaurantes y límite de 8 empleados en caso de cafeterías, bares y otras categorías especiales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace? Os he puesto un ejemplo de un autónomo que vaya por módulos con unos parámetros de 6 asalariados, o sea, si cumplimos estos requisitos, más o menos, os voy a decir como tributaria. 6 asalariados, un autónomo, 18 kilovatios contratados de potencia eléctrica, 10 mesas con 4 sillas, porque esto se tributa por... tenemos que cumplir estas condiciones para tributar así, y sin máquinas recreativas. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Si estuviésemos dados de alta como restaurante de 2 tenedores, tendríamos unos pagos fijos predeterminados de IRPF trimestrales de unos 1.600 euros. Lo que calcula Hacienda es que con esos requisitos que hemos dicho antes, con 6 asalariados, un autónomo, 18 kilovatios, 10 mesas, ¿vale? Vamos a ganar unos 40.000 euros al año. Y esto es porque Hacienda hace esa estimación. Da igual que gane más o que gane menos. No voy a poder hacer nada si ese año me he acogido a módulos. Podré cambiarlo, podré avanzar y el año siguiente elegir otra modalidad, pero ese año da igual lo que gane, que Hacienda cree que yo gano 40.000 euros y tengo que pagar 6.520 de IRPF. ¿De acuerdo? Es una cuota fija. ¿Qué pasa? Está muy bien. Si yo no gano 40.000 y gano 60.000, me va a venir muy bien. Pero tenemos que tener cuidado porque esa cuota fija. Sí que, como veis, esto representa, o sea, los 6.500 euros representan un 16%. Y claro, si recordamos los porcentajes que hemos visto, los tipos impositivos que hemos visto al principio, del 25 de sociedades, o la escala de rendimientos de IRPF parece atractiva y puede ser atractiva. Sí que es cierto que hay ciertos negocios a los que un módulo les puede resultar muy atractivo, pero hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque no siempre los módulos nos sitúan en una postura cómoda, ¿vale? Hay que conocer muy bien el negocio, que mejor que vosotros pues no lo conoce nadie, y analizar con el asesor, con la persona que se encargue de las cuentas, si realmente me interesa un módulo o no. Otra peculiaridad que tiene es que en IVA estos módulos también tienen una cuota fija, ¿no? Yo declaro al año, Hacienda estima que tengo que pagar 25.000 euros de IVA. Ahora entraremos al IVA porque siempre hemos estado hablando de impuestos de sociedades y IRPF y el IVA lo dejamos un poco atrás porque el IVA en la sociedad, en las empresas, es un impuesto teóricamente neutro. O sea, nosotros solo hacemos de recaudadores para Hacienda, pero no es un impuesto que cargue nuestra actividad ni es un impuesto que vaya directo sobre nuestro negocio, sino que hacemos de recaudadores para Hacienda. Ahora lo explico esto un poquito más. Pero con respecto a los moduleros, a los módulos, la cuota de IVA que Hacienda estima también es una cuota fija.
Sí que es verdad que nos dejan deducirnos facturas de gastos, pero en principio esa cuota debe estar rondando los datos que os ponemos aquí. ¿Vale? Si veis también, hay mucha diferencia en el epígrafe en el que estemos dado de alta, porque no es lo mismo el 671.4, restaurante de 2 tenedores, que el 6732, que es otros cafés y bares. La cuenta, o sea, la estimación de Hacienda baja muchísimo. Tenemos en uno, estamos pagando 6.520 euros de pagos de IRPF anuales y en el otro tenemos una cuota fija de 3.377. Y esto es por el tipo de actividad. Y si soy un restaurante y estoy aquí dado de alta porque también me considero bar, ¿está bien? ¿O Hacienda me puede castigar por eso? ¿O sí o no? ¿O Claro, el tipo de actividad hay que estar relacionada con la licencia, ¿vale? Con el tipo de licencia que tengamos. Está relacionada con la licencia, luego nos modifica también convenios, que en parte laboral también se nos va... Nos modifica convenios, sabéis que esto depende también de la comunidad autónoma. De la comunidad autónoma, sí. Entonces tenemos ahí mucha casuística. Por eso, insisto, estamos hablando ahí de forma muy general para situarnos un poco, saber que está sociedad, que está autónomo, que están módulos y de esas 3 opciones elegir la que más se adapte a nuestro negocio, pero teniendo muy en cuenta las peculiaridades de cada uno. ¿Vale? No podemos hablar de una generalidad porque es muy, muy complicado. ¿Vale? No, esto, módulos lo pasamos un poquito por encima. O sea, para que os quedéis con la idea, pero no vamos a entrar mucho más ahí porque también es cierto que los límites... Llevamos muchos años escuchando que los límites de módulos van a bajar, que van a acabar con los módulos, que llevamos muchos años así y esto continúa. Entonces, bueno, pues es una opción que yo creo que hay que valorar también. Vale. Quería hablaros del resto de la tributación porque muchos me diréis, vale, hablamos de impuestos de sociedades y hablamos de IRPF, pero yo pago todos los trimestres retenciones, yo pago IVA, Vale. Bueno, pues en principio las retenciones en cuanto a alquileres, las retenciones de trabajadores son iguales. Me da igual que esté en sociedad, que esté en módulos, que esté en autónomos. Voy a tener que pagar esas retenciones, porque esas retenciones es lo que yo hablaba. Nosotros como empresarios, en nuestro negocio, lo que estamos haciendo es recaudar en nombre de Hacienda, ¿de acuerdo? Nosotros pagamos, lo único que pagamos realmente es impuesto de sociedades o IRPF, pero lo que es como empresario, ¿vale? No pagamos IVA, no pagamos retenciones y esto me diréis, yo ingreso, claro, es una locura, pero tú ingresas en función de, o sea, en nombre de tus trabajadores, en nombre del dueño de tu local, tú ingresas en nombre de tus clientes, que son los que tienen que pagar el IVA, que son el dueño del local es el que tiene que pagar esas retenciones de IRPF y los trabajadores son los que tienen que pagar esas retenciones de su nómina. Entonces, con lo cual, estos impuestos, que son impuestos indirectos, técnicamente para el negocio deberían ser neutros. Entiendo perfectamente que me digáis, Ángela, no sabes de lo que estás hablando, yo ingreso y esto me duele y esto lo sé, os entiendo, pero quiero que entendáis un poco lo que es la estructura del impuesto para que os fijéis en lo que es realmente importante. En hostelería hay un hándicap con el IVA, y jugamos ahí un poco con el IVA, porque al final vosotros repercutís el 10% y soportáis IVA al 21, al 10, al 4, ahora con el tipo este raro que nos han puesto al 0, soportáis todo ese IVA y repercutís al 10. Entonces ahí en la escala, en esas declaraciones del 303,
trimestrales, vemos que, bueno, pues podemos jugar un poco con ese IVA repercutido y ese IVA soportado. Pero esto, tener en cuenta que se transmite directamente a nuestra cuenta de resultados, a la primera que hemos hablado, y lo que estemos declarando en el 303 conlleva una repercusión en el porcentaje ese de compras de mercaderías, de alquileres, de gastos que no podemos perder, ¿vale? Entonces, siempre hay que andar con cuidado. Lo que sí es cierto es que no cambia, ya sea autónomo, ya sea en sociedad, ¿de acuerdo? Estos impuestos, las retenciones, los 115, los 111, los IVAs, no se modifican porque sea autónomo o porque sea sociedad, ¿vale? Una parte que sí que tiene cierta repercusión, sí que hay diferencias entre los autónomos que llamamos societarios y los autónomos y la cuota de autónomos normal. En seguridad social están determinadas esas cuotas de forma diferente. He puesto una cuota, ahora como sabéis, se han modificado hace poco y son progresivas también en función de los ingresos. Os he puesto una muy bajita que me diréis muchos, yo no pago eso de autónomo, yo pago mucho más. Sí, va en función también de los ingresos y sí que es cierto que la cuota de autónomos este es un ejemplo para 1.000 euros, ¿vale? de ingresos. Y estamos hablando de 312 en societario y 203 de cuota en autónomo simple. Sí es cierto que, como os dije al principio, los costes de una sociedad a nivel administrativo, a nivel contable, gestión, son un poco más altos que un autónomo. Por eso poníamos el límite en los 50.000 y no en los 30.000, porque en los 30.000 ya se pasaba, el tipo impositivo ya era del 30%, ya era superior al impuesto de sociedades, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un ejemplo, una diferencia en seguridad social. ¿Sube un poquito la cuota en los autónomos societarios? Sí, como pues 80 euros, una cosa así, ¿de acuerdo? Hasta ahí serían las diferencias en tributación. Hemos visto diferencias en tributación de los impuestos directos, impuestos de sociedades y IRPF, y hemos visto que son escasas las diferencias en retenciones IVA, por no decir nulas. En IVA hay unas pequeñas diferencias, pero que no repercuten en la cuenta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el tema de la responsabilidad, ¿vale? Y aquí sí que tenemos que pararnos un poco y pensar. En una sociedad, como todos conocéis, se denomina sociedad limitada porque está limitada la responsabilidad al capital aportado. ¿Esto qué quiere decir? Yo como socio, cuando constituyo una sociedad, normalmente aporto un capital que son 3.000 euros. El mínimo ahora de responsabilidad limitada son 3.000 euros. Tengo que aportar en una cuenta de la sociedad 3.000 euros. Y mi responsabilidad como socio está limitada a esos 3.000 euros que he aportado. Algunos me diréis, bueno, yo aporté más porque abrí la cuenta con 60.000 euros y constituí la sociedad con 60.000. Que bueno, que puede ser una sociedad anónima o seguir siendo limitada, pero con 60.000 euros. Vale, pues está limitada a esos 60.000 euros. Bueno, yo tengo otro socio que también aportó otros 3.000. Vale, pues tu socio también está limitado a esos 3.000. Pero en una sociedad, insisto, como el propio nombre indica, es una sociedad limitada, una sociedad que tiene limitada la responsabilidad. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Ahora vamos a ver algo más, ¿vale? En autónomo, la responsabilidad es ilimitada, no tiene límites. Respondemos con todo nuestro patrimonio presente y futuro de los acontecimientos que puedan acaecer en nuestro negocio. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos tipos de responsabilidades, hay que ser muy valiente para
para ser empresario, y esto es así. No os abro, o sea, no descubro nada, ¿no? Y tenemos muchos tipos de responsabilidades desde el momento en el que se decide abrir un negocio, ya sea del tipo que sea, y más en este caso de hostelería, ¿de acuerdo? Tenemos responsabilidades con los trabajadores. Perdón. Date el audio, Ángela, ahora, perdón. Que te Ahora. sin querer. Vale, si llega un día en el que el negocio nos vaya muy mal y no podamos pagar a nuestros trabajadores, que es de las primeras cosas que yo creo que todo empresario pretende, o sea, salvar a sus trabajadores, que sus trabajadores no se queden sin cobrar, porque al final es lo principal, ¿no? Que tener unos trabajadores que estén contentos, que estén bien y que al final tenemos cierta responsabilidad con ellos, ¿no? Pues si las cosas nos van muy mal, los autónomos tienen que pagar como sea a sus trabajadores, mientras que en la sociedad tenemos limitados también esas responsabilidades, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que está el Fogasa, que hay otros medios para terminar pagando a los trabajadores, pero cuidado, porque en autónomos estamos con esa responsabilidad ilimitada. Estamos con trabajadores, con clientes, todos entiendo que tenéis seguro de responsabilidad civil en vuestro local, porque son locales abiertos al público y esto conlleva unas responsabilidades por el mero hecho de abrir la trapa todos los días. Pueden ocurrir 1000 contratiempos a lo largo del día, ya sea con trabajadores, con clientes, y el dueño del negocio es el responsable. Sí que, como insisto, todos tendréis seguro de responsabilidad civil y diréis, oye, yo esto lo tengo bien, estoy cubierto, sí, pero no implica que dentro del proceso, dentro del negocio, haya ciertas cosas que pueda que no estén bien. O sea, que por mucho que yo intente prever, pues que a todos se nos viene a la cabeza el siniestro, el desgraciado siniestro que hubo hace poco con el tema del incendio, y las responsabilidades ahí del dueño del negocio, no del local, sino del dueño del negocio, son muy altas. Nadie quiere que ocurran ese tipo de desgracias, ni mucho menos, y todos ponemos los medios que ponemos, pero, o sea, que podemos, pero son accidentes, ocurren y todos los días ocurren accidentes que en cierta medida van a estar cubiertos por el seguro de responsabilidad civil que tengamos contratado, pero sí que se puede dilucidar algún tipo de responsabilidad para el dueño del negocio. Si estamos en autónomos, esa responsabilidad será ilimitada, ¿de acuerdo? Y si estamos dentro de sociedad, se podrá llevar todo lo que tengamos en la sociedad, pero nuestra responsabilidad acabará ahí. Quiere decir, mi casa, mi cuenta bancaria estará protegida, mientras que en autónomos todo es un todo y respondemos con todo nuestro patrimonio, con el presente y el futuro, insisto, porque en este tipo de responsabilidades que estamos hablando de millones de euros, no acaban en una fecha, sino que si realmente nos condenan, vamos a tener que tener hipotecado nuestro futuro económico también, ¿vale? Esto pasa con trabajadores, con clientes, pasa con proveedores y pasa con bancos, evidentemente. Si nuestro negocio va mal, si va bien, esto es estupendo y las responsabilidades pues, no conllevan nada más que el pago de las cosas y ya está. El problema es cuando el negocio tiene un siniestro, cuando el negocio tiene una deuda que no puede pagar,
cuando las cosas, o sea, cuando por lo que sea, por una crisis, por una pandemia, no podemos hacer frente a unos pagos, al final, si nosotros tenemos una sociedad, la sociedad se liquida, paga lo que pueda pagar, lo que realmente tenga, y cerramos la sociedad ordenadamente, sin estafas, sin nada por medio, cerramos la sociedad ordenadamente, nos vamos a un concurso de acreedores, se paga lo que se pueda con los bienes que tiene la sociedad y el patrimonio de los socios está protegido. ¿De acuerdo? Hay una última parte que hablamos de responsabilidades que son con las administraciones. Estas responsabilidades son impuestos y seguridad social, básicamente. Esas dos responsabilidades en sociedades están limitadas, pero tienen algunas excepciones. Es decir, si yo voy a caer en concurso, voy a dejar de pagar, voy a entrar en lo que conocíamos antes como quiebra, en cualquier sociedad deberíamos pagar primero a Hacienda y a Seguridad Social, ¿vale? Porque esas sí que pueden perseguir de alguna manera a tanto administrador, socios es más difícil, pero al administrador sí que le pueden perseguir. ¿De acuerdo? Esas dos deudas, Seguridad Social y Hacienda. El resto, trabajadores, clientes, proveedores, bancos, todos los terceros, están limitados al capital que yo he aportado en un principio. Soy muy pesada con esto, lo repito mucho, pero es que quiero que quede muy claro porque es muy importante que veamos el coste no económico directo sobre estar en sociedades o autónomos, pero sí las responsabilidades que puede conllevar uno u otro. ¿De acuerdo? Por eso en este aspecto está clarísimo que nos conviene una sociedad si es que podemos pagar los gastos que acarrea la sociedad, ¿de acuerdo? Por último, quería explicaros un poco también cómo funciona la transmisión inter vivos o mortis causa, vamos, la transmisión de mi negocio siendo sociedad o siendo autónomo, ¿de acuerdo? Si yo vendo mi restaurante en una sociedad, lo que hago es vender unas participaciones de mi sociedad. Yo tengo constituida la sociedad Pepito SL y llega un momento en el que decido venderla bueno, pues porque es el momento y porque he valorado que es la mejor salida que tengo actualmente. Y llego y digo, bueno, pues se la vendo a otra persona, a otro empresario hostelero. Y le digo, mira, ves el restaurante, ves cómo está montado, revisas a los trabajadores, revisas los contratos que tengo, revisas el contrato de alquiler, revisa las cuentas. Y en el momento en el que llego a acuerdo, yo voy y digo, las participaciones de mi sociedad valen X, lo que sea, valen 100.000 euros. Entonces, te vendo la sociedad por 100.000 euros. Esa sociedad que yo en su día constituí, seguramente con un patrimonio de unos 3.000 euros, pero que ahora vendo con todo su activo, con todos sus clientes, con todo su know-how que hablamos en economía, ¿no? Con todo el saber hacer que puede tener, y la vendo por 100.000 euros. ¿Vale? Pues esa compra-venta tributa ahora sí en IRPF del socio que constituyó la sociedad. Pero esa compraventa tributa en rendimientos del ahorro. Esto sonará un poco, a lo mejor, algunos a chino. No tributa como rendimientos del trabajo, sino del ahorro. Y en IRPF esa compraventa
está cargada con un tipo impositivo que va del 19 al 23%, aproximadamente un 20%. ¿Vale? Y esa es una compraventa simple de una sociedad. Compro y vendo mis participaciones, mi porcentaje en la sociedad, que se lo puedo vender a un socio, a otro socio, a un tercero independiente. Puedo vender el total, puedo vender el 100% de mi sociedad, puedo vender un 70%, el porcentaje que quiera. ¿Vale? Pero lo que es importante es que yo la compré o la constituí por un precio aproximado o cuando constituimos de 3.000, me da igual, o de 10.000 y la estoy vendiendo por 100.000, esa diferencia, esa ganancia, esa es una ganancia patrimonial que tributa en mi IRPF como socio, en mi IRPF de rendimientos del ahorro, no en el tipo general, no en el tipo que hemos visto al principio. O sea, es decir, esto tributa al 20%. Mientras que si yo tengo el mismo negocio explotado como autónomo, como si fuera persona física dentro de módulos, me da igual, dentro con estimación directa, ingresos menos gastos, en autónomos, yo tengo explotado ese negocio, ese restaurante que he ido creando con mucho esfuerzo a lo largo de los años y tengo 100.000 euros de beneficio al final o 200.000, por lo que sea, yo lo vendo, ese negocio, y ese negocio tributa, es un traspaso de negocio, ahí sí que es un traspaso de negocio puro y duro como conocemos, y tributa en rendimientos del trabajo, ¿de acuerdo? Y tributa en la escala esa que hemos visto, si os acordáis, cuando pasábamos de 60.000 euros nos íbamos a un tipo impositivo del 45%. Es decir, el día que yo vendo mi negocio, si soy autónomo y lo vendo bien, me va a tributar a un tipo impositivo del 45%. Mientras que si soy sociedad y lo vendo igual de bien, me va a tributar a un tipo impositivo del 20%. Entiendo que esto ahora a lo mejor nos dice, bueno, no estoy en esa situación y tal, pero claro, a lo largo de los años esto va pasando, mi negocio va creciendo, va valiendo más dinero cada vez. Ojalá que eso es el objetivo, ¿no? Y el día que lo traspaso me doy cuenta y digo, jolín, tenía que ser sociedad. Ahí ya no puedo cambiar más sociedad así de la noche a la mañana. Pero en el momento de esa tributación es muy importante ser sociedad, porque la diferencia entre el 20 que os estoy diciendo de rendimientos del ahorro y si saco dinero, que es un poco, ¿sabes?, más de 60.000 euros, me voy a un tipo impositivo del 45, pues es que es mucha la diferencia. ¿Vale? Entonces, Y una cosa, Ángela, si yo cojo y digo, pues como lo voy a vender, 3 meses antes hago este cambio, ¿se puede? Es difícil. No. A ver, en realidad eso es un fraude fiscal. pero, o sea, la picaresca española diríamos, claro, pues me cambio, pero claro, igual... Estudiar. Pero igual te dan la torta luego. Claro. Yo siempre vivo en el límite ese del fraude. Me estoy dando cuenta en toda la aplicación que vivo en ese límite. Javi, en el límite del bien y del mal. Mira, a ver, me has puesto los pelos de punta, Ángela. Has conseguido que en muchos años alguien me ponga los pelos de punta. Claro. Sí, Javi, yo sabía que a ti, bueno, que me sabía tu historia y tal. Bueno, como resumen así de todo hasta aquí, Ángela, yo me pongo como empresaria, ¿no? Y intento ponerme en los zapatos de ellos. Si me va muy bien, ¿vale? Me va muy bien y bueno, al final muchos de ellos dicen, ay no, yo cuando llegue a tal momento lo quiero traspasar y a ver si, o alquilo incluso luego el local y lo traspaso, ¿no? Porque eso es, mentalmente es el objetivo de cualquier persona que monta un negocio, ¿no? Además de disfrutar de él durante y poder vivir de ello. Claro, cuanto mejor te va, claro, está claro que tendría que ser sociedad, eso lo tengo clarísimo, porque hay más trabajadores, más clientes, más responsabilidades. O sea, cuanto más clientela y más esto, más por estadística, es más fácil que además... Y porque el tipo impositivo es más bajo. Y porque es más bajo, porque facturas más... porque entonces, menos. Vale.
claro, pago menos, tal, ya pago menos, o sea, si ya empiezo a crecer, de repente hay un momento que ya pago menos, pero encima, si luego lo quiero traspasar, estamos hablando de una diferencia de un 25% más, ¿no? Un 45% has dicho y un 20% en otro lado, ¿vale? Con lo cual eso tengo claro. Y en cuanto a responsabilidad igual, que eso ya nace desde el minuto 1 que abres la puerta, ¿no? Sí. Porque luego la... Cuando levantas la trapa estoy asumiendo responsabilidades. Claro, claro, vale. Pues esa parte yo sí que la tenía más clara porque como, bueno, todos sabéis, yo vengo de farmacia y en farmacia no se puede ser sociedad. Entonces, un farmacéutico es siempre autónomo, persona física, con todas las responsabilidades y a mí eso siempre me ha dado mucho miedo. O sea, el hecho de la gente pone una farmacia y sí, normalmente suele ir bastante bien, si puedes dormir en los primeros 5 años y luego... pero claro, es cierto que si alguien se equivoca con una medicación, o sea, siempre está ese problema que a mí siempre me ha dado en mi sector pavor, porque bueno, no suele pasar nada, pero cuando pasa es bastante grave. Entonces, por eso yo cuando empecé a hablar con vosotros y algunos me decían, soy autónomo, yo decía, pero ¿y por qué son autónomos? Si pueden ser sociedad. O sea, pero porque yo siempre desde mi punto de vista personal, cuando me planteaba comprarme una farmacia, yo decía, ya, pero es que si pasa algo, va en contra todo lo que tenga, o sea, todo mi patrimonio, sea poco, o sea, y es para siempre, es decir, luego me voy, trabajo en otro sitio y me seguirán quitando todo lo que tenga. Entonces, yo esa parte, ¿sabes? Esa losa encima de la cabeza nunca la quise tener, por eso no me compré una farmacia. Entonces, pero que hay gente que sí, o sea, que no pasa nada. Claro, o sea, esto no lo he contado porque voy un poco así por encima, pero el tema de hostelería, o sea, en el fondo la actividad está muy bien porque puedo decidir si soy sociedad, si soy autónomo, si soy modulero, ¿de acuerdo? Puedo, tengo todo el abanico, mientras que médicos no pueden, los médicos tienen que sí o sí autónomos y responsables, tienen unos seguros de responsabilidad civil tremendos, pero son farmacéuticos, médicos, arquitectos, trabajan con son profesionales, los abogados en cierta medida. Estamos todos obligados a estar como autónomos. Asumir esa responsabilidad, vale, de la sociedad. Son personales. Pero en el caso de la hostelería, los negocios de hostelería, no hay ningún inconveniente, o sea, no tenemos ningún problema en constituir sociedad y explotarlo como una sociedad. O sea, no hay ningún problema, mientras que las actividades profesionales tienen muchos límites. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es muy relevante. O sea, es la buena noticia de ser hostelero. Puedo decidir. Perfecto. No sé si te queda mucho más o quieres que le pasemos la voz a los compañeros. ¿Te queda alguna parte, Ángela? Nada, explicaros simplemente, acabar esto un poco, lo de la transmisión, creo que intervivos, vamos, por venta, perdón, que a veces los términos son un poco jurídicos y no, creo que ha quedado claro. La mortis causa, que sería por herencia, también conlleva algunas... o sea, no es tan clara la diferencia entre rendimientos del ahorro y del trabajo, pero sí que conlleva algunas implicaciones fiscales. Si somos sociedad y heredamos, es mucho más fácil ese tracto sucesivo de padres a hijos o de o de abuelos a nietos si somos sociedad, ¿vale? Está bonificado en impuesto de sociedad, en impuesto de sucesiones y donaciones, en impuesto de patrimonio si es que nos afecta, pero esos son para para casos así más excepcionales. Y la sociedad está bonificada, mientras que el autónomo conlleva unos cambios a nivel técnico-jurídicos más complicados, ¿vale? Y paga más impuestos. Vale. Así en resumen, ¿sabéis? Perfecto, pues vamos, si queréis, a pasar la voz a los compañeros para que vayan preguntando y así pues lo hacemos breve, para que no se nos haga muy largo que todo el mundo, como ya sabéis, tenemos esa horita, pero si en vez de 2 horas en 1 hora lo terminamos, mejor. Vamos con el primero que me aparece aquí, Javi, que ya has hablado, pero dinos si quieres hacer alguna consulta aparte de ponerte la piel de gallina.
A ver, sí, una pregunta, así como se dice. Yo tengo un amigo que tiene una empresa. Ay, O sea, espera, que no, que ya voy a dejar la grabación. Perdona, que me he acordado ahora por lo del amigo, no es por nada, es que como nos pille el amigo, espera, voy a...